Hola, bienvenidos y bienvenidas a Red Internacional. ¿Cómo estás, Matías? Hola, José, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, arrancando con este primer programa donde vamos a estar tratando temas claves de la situación mundial, tratando de aportar análisis y opinión para comprender estos que son tiempos realmente turbulentos a nivel global. Y bueno, Matías Mayelo está ahí en Buenos Aires y quien les habla, Josefina Martínez, acá desde Madrid. Bueno, bienvenidos y bienvenidas y a quienes están viendo esta primera edición de Red Internacional que lanzamos como parte de la programación del IDMAS. Bueno, en este y en los siguientes programas vamos a estar conectados con las redacciones y los corresponsales de toda la red de diarios de La Izquierda Diario, en Alemania, en Argentina, en el Estado español, Cataluña, Brasil, México, Bolivia, Estados Unidos, Francia, Venezuela, Costa Rica, Italia, Chile, Uruguay, Perú y creo que no me olvido de ninguno, con los que vamos a tratar de seguirle el pulso a los acontecimientos más importantes de la situación internacional. Sí, es así y bueno, este primer programa obviamente empezamos por dedicarlo a la crisis de Medio Oriente porque se cumple ya un año desde el brutal genocidio, el inicio del brutal genocidio sobre Gaza y hace unas semanas además comenzó una invasión de Israel en el sur del Líbano con fuertes bombardeos sobre Beirut, abriendo la posibilidad de una mayor escalada directamente con Irán. Estamos además a muy pocas semanas de las elecciones en Estados Unidos, que también están atravesadas por esta crisis, y al mismo tiempo queremos considerar el hecho de que hace varios meses ha surgido un profundo movimiento en solidaridad con Palestina como no se veía, bueno, quizás en muchas décadas. Así que de todo esto vamos a estar hablando y si te parece, Matías, ya arrancamos. Dale, veamos ahora lo que preparó Guille Stola, que nos va a presentar un recorrido sintético por lo que pasó durante este año, desde los ataques del Hamas y el genocidio a cielo abierto que viene llevando adelante el Estado de Israel en Gaza. Si te parece, vamos con eso. ¿Alguien puede cuestionar a esta altura que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio? En el último año, Israel asesinó al menos al 2% de los residentes de la Franja de Gaza, lo que equivale a más de 40.000 palestinos masacrados por el ejército israelí, de los cuales más de 11.000 eran mujeres y casi 17.000 eran niñas. O sea, el 67% de los asesinados por Israel fueron mujeres y niños. Según estudios de investigación, como el de la revista The Lancet, la cifra de fallecidos a consecuencia de los ataques, del hambre y las enfermedades podría incluso alcanzar hasta 180.000 gazatíes, lo que sería cerca del 9% de la población. Esto se debe a que Israel bombardeó casi ininterrumpidamente a Gaza. Durante los primeros meses del ataque, llegó a realizar en promedio 846 bombardeos por día y arrojó más de 75.000 toneladas de bombas. Estos bombardeos destruyeron alrededor del 60% de los edificios, el 80% de las escuelas, el 53% de los hospitales y casi el 60% de los centros de salud, además del 65% de cultivos de árboles que son vitales para la subsistencia de la población. Toda esta destrucción dejó alrededor de 40 millones de toneladas de escombros, y para removerlos se necesitarán al menos 15 años. Y para dar una comparación, casi tantos edificios fueron destruidos en Gaza como en Ucrania después de 2 años de guerra. O sea, Israel no solo asesina a sus habitantes, sino que deliberadamente busca que Gaza se convierta en tierra arrasada, haciendo imposible el acceso a la salud, la educación, la vivienda y el alimento para aquellos que deciden quedarse o quienes no pueden irse. Así, el 90% de la población fue obligada a desplazarse más de una vez, según diversas agencias de información y la ONU. Y cientos de miles se encuentran amontonados en campamentos de tiendas sin agua, electricidad ni baños. Y por ende, casi toda la población está debajo de la línea de pobreza y el 90% se encuentra desempleado. Netanyahu amenaza al Líbano con una devastación similar a la de Gaza. Este brutal genocidio viene siendo financiado de forma directa por Estados Unidos, que ha gastado la cifra récord de al menos 17.900 millones de dólares en ayuda a Israel solo este año. Y cuenta con la complicidad de varios países de la Unión Europea
que siguen vendiendo armas a Israel y otorgando su apoyo político. En conclusión, nadie que vea estas cifras puede negar que Israel está llevando un plan sistemático de exterminio y desplazamiento de la población palestina en Gaza y una ofensiva guerrerista en Medio Oriente. Bueno, creo que el informe de Guille muestra claramente el nivel del genocidio que estamos viviendo, ¿no? Las imágenes de Gaza muestran una destrucción comparable a las imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, de paso te cuento, José, que acá Milei, uno de los gobiernos más arrastrados, digamos, del imperialismo del mundo, va a mandar efectivos para la coalición marina para defender los intereses imperialistas en Medio Oriente. Impresentable. Sí, la verdad es que no alcanzan palabras, creo, para dar cuenta de la dimensión, ¿no?, de este genocidio que estamos presenciando y también de la complicidad de estos gobiernos, bueno, el de Milei ni hablar, ¿no? Y ahora decíamos que en las últimas semanas empezó a cambiar mucho la situación porque con la invasión en el sur del Líbano, Netanyahu está claramente escalando una ofensiva en la región. En solo 2 semanas se calcula en 2.350 el número de libaneses asesinados y cerca de 1 millón de desplazados. O sea, desde 1982 a esto no hay nada comparable. Y justamente sobre este tema conversamos con Claudia Sinati. Claudia es editora de la sección internacional de La Izquierda Diario, forma parte de la dirección del PTS en Argentina y bueno, veamos qué es lo que nos decía sobre la situación, especialmente en el caso del Líbano. Bueno, como reconoció el propio Netanyahu en la Asamblea de Naciones Unidas, Israel está librando una guerra de múltiples frentes, ¿no? Él nombró 7, Gaza, bueno, que ya lleva 1 año de guerra genocidio, Cisjordania, que si bien formalmente no estaría en el marco de la guerra de Gaza, junto con el genocidio en Gaza, viene sufriendo ataques militares coordinados con colonos y acciones violentas. El otro frente es la frontera norte con el Líbano, y Siria, Irak y Yemen, donde Israel venía teniendo una especie de guerra de desgaste, de baja intensidad, con distintas organizaciones y milicias aliadas al régimen iraní, que desde que empezó la guerra en Gaza vienen sosteniendo este tipo de enfrentamientos ocasionales de baja intensidad con el Estado de Israel. Ahora, eso dio un salto, ¿no? Porque a partir de mediados de septiembre aproximadamente, Israel decidió reforzar la ofensiva, acelerar la ofensiva militar sobre estas organizaciones y sobre todo sobre Hamas, que viene sufriendo, ¿no?, el ataque directo en Gaza, y Hezbollah, que es el principal aliado de Irán en la región, y que es una organización con mucho, no solo peso militar, sino también peso político en el Líbano, ¿no? Es parte del gobierno y es una parte muy importante de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿eso en qué lo vimos? Lo vimos en que Israel desplegó una estrategia de decapitación, se le llama, ¿no?, de avanzar sobre el descabezamiento de esas organizaciones, tanto de sus líderes políticos como de sus líderes militares, ¿no? Lo del Líbano fue un poco sorpresivo, porque en realidad fue una operación de inteligencia inesperada, ¿no?, la del estallido de estos Vipers adulterados, ¿no?, con explosivos, y a partir de ahí empezó una escalada que terminó en el asesinato de Nasrallah, que es el principal líder de Hezbollah de las últimas 3 décadas, y en cambiar el centro de gravedad en un sentido, no abandonando Gaza de ninguna manera, pero sí abriendo un frente más decidido con el Líbano, sobre todo en lo que hace al sur del Líbano. Eso es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Hasta dónde va a llegar
es una incógnita, porque la línea de con ataques aéreos terminar de liquidar una organización que, como yo les explicaba antes, es parte, digamos, de la fábrica social y política del Líbano, no es realista el plan. Entonces, Israel se está viendo cada vez más llevado a una incursión terrestre que por ahora trata de mantener en un sentido limitada, pero que ya le ha costado, por ejemplo, la vida de un día 4 soldados, otro día 5 soldados. Si bien para los números en los que asesina Israel son ínfimos, porque si estamos hablando de 2.500 muertos en el Líbano en solo 2 semanas contra 8 soldados israelíes, parece una cifra insignificante. Eso no es así, porque cada muerto israelí, cada soldado muerto israelí genera una crisis desde el punto de vista militar y muestra que no está liquidada. Digo, a pesar de haber sufrido un golpe muy importante, de que Israel ha tenido éxitos tácticos significativos, militares, con Hezbollah y también con Hamas, después me voy a referir brevemente a eso, muestra que no ha liquidado la capacidad operativa y de combate, aunque esté degradado, no ha liquidado eso. Entonces sigue habiendo ataques con misiles en la zona norte de Israel, sigue habiendo ataques con drones y sigue habiendo estos enfrentamientos. Hasta ahora la línea de Israel es tratar de atacar la base social de Hezbollah, es decir, el sur de los suburbios, la zona sur y los suburbios del sur de Beirut, donde está concentrada la población chiita, que es fundamentalmente lo que representa Hezbollah, pero quizás también está incursionando en una política peligrosa, que es también atacar otras zonas, que obligue, por ejemplo, en el complejo sistema político confesional del Líbano, obligue a formaciones cristianas y otras y las otras comunidades que componen a enfrentar mismo a Hezbollah, y eso fue lo que llevó, por ejemplo, a una guerra civil de 15 años. Es decir, que es que en el proceso de tratar de producir una especie de levantamiento nacional contra Hezbollah, puede terminar reabriendo, por ejemplo, un escenario muy peligroso que costó 15 años cerrar, que fue una guerra civil en el Líbano. Entonces, es una situación completamente abierta, donde no está claro si la línea es recolonizar la parte sur del Líbano, donde Israel estuvo hasta el año 2006, y en el marco de todo eso se cometen actos que comprometen también la posición norteamericana y de otras potencias imperialistas, como por ejemplo atacar a los cascos azules de las Naciones Unidas, ¿no? Y complicar también el frente diplomático, porque no nos olvidemos que supuestamente Netanyahu había negociado con Estados Unidos y Francia un cese del fuego con Hezbollah. Y ni bien anunció que estaba encaminada esa negociación, ordenó este ataque. Entonces, por ejemplo, el presidente de Francia, Macron, no solo se sintió humillado, sino también que mantiene una relación con sectores de la superestructura política del Líbano, que hace que esta política de Netanyahu genere también muchos roces con los aliados del propio Estado de Israel. Ahora bien, eso no quiere decir que no compartan o que tengan algunas diferencias. No quita que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una alianza estratégica con Israel, haga lo que haga Netanyahu. Y eso es lo que estamos viendo, en parte, el precio que está pagando el propio Biden, ¿no? Que queda como también medio fuera de... que queda impotente, ¿no? Porque trata de cambiarle el curso o de ponerle algún límite a Netanyahu, por ejemplo, que no prenda fuego civiles en Gaza, ¿no? De que no ataque a las tropas de las Naciones Unidas, que deje entrar algo de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, justamente porque eso le está teniendo un costo interno muy importante a la campaña demócrata, y Netanyahu le dice que sí y después hace lo que
lo que su gobierno y su gabinete decide, porque sabe que Estados Unidos no tiene ni la voluntad política ni la capacidad, por ejemplo, de ponerle algún condicionamiento. Bueno, además de esto, le preguntábamos también a Claudia sobre la escalada con Irán y el inminente ataque que se propone lanzar ahora Netanyahu sobre Irán, y nos decía lo siguiente. Estamos en un momento muy peligroso porque si bien el conflicto es regional desde el inicio, porque en realidad históricamente es regional, ¿no? por la naturaleza misma de la causa palestina y de la partición del territorio y la fundación del Estado de Israel, la política es transformarlo en un enfrentamiento directo entre, por un lado, Israel con Estados Unidos y por otro lado, Irán, ¿no? Que hasta ahora venía siendo, es el conflicto central del Medio Oriente, pero venía tramitándose de manera indirecta, ¿no? Pero eso es lo que está cambiando. Y entonces hay un intento de Estados Unidos de evitar, porque no está en sus intereses, volver a verse involucrado directamente en un conflicto en el Medio Oriente, y hay una política de Israel de presionar lo más posible en ese sentido. Entonces, en este momento, si vemos la situación, Estados Unidos está cada vez más involucrado. Porque, por ejemplo, bombardea directamente a posiciones de los hutíes en Yemen, directamente bombardeos ejecutados por Estados Unidos, o acaba de autorizar el despliegue del sistema de defensas antimisiles en Israel, su armamento más sofisticado, lo que implica también el envío de alrededor de 100 efectivos que los tienen que operar, es decir, que empieza a mandar soldados al terreno. Entonces, es una dinámica donde no está todavía claro que ese conflicto puede estar contenido, y eso es lo que estamos viendo en la negociación, ¿no? O sea, hay una situación, hay un relativo compás de espera, porque en la escalada de ataques y retaliaciones, ¿no? Ya se subió varios escalones de esa escalada, ¿no? Irán ya atacó directamente con misiles el territorio de Israel. Israel todavía no ha respondido, y Estados Unidos está tratando de bajarle la jerarquía de los blancos militares que puede llegar a atacar en Irán, para amortiguar lo más posible el impacto, no solo en la economía y en la situación internacional, sino también en el propio Estados Unidos, ¿no? Entonces se está tratando de que Israel resigne a atacar instalaciones nucleares o la infraestructura petrolera, y a cambio acepte, por ejemplo, atacar algunas instalaciones militares, al menos hasta que termine la campaña electoral, que faltan aproximadamente unas 3 semanas. La alianza estratégica de Estados Unidos con el Estado de Israel es una política de Estado, es decir, es tanto de demócratas como republicanos. Incluso Biden se autodenomina el presidente más sionista de la historia de Estados Unidos. Pero Netanyahu está trabajando conscientemente para la vuelta de Trump a la Casa Blanca, porque lo ve más afín a su propia estrategia, una política más dura hacia Irán, porque ya tiene el antecedente de que Trump se retiró del acuerdo nuclear del que participaba Estados Unidos y otras potencias imperialistas con Irán, aunque quizás se equivoque en el sentido de que pueda arrastrarlo a una guerra, ¿no? Eso no está dado, porque tampoco es la política de Trump involucrar a Estados Unidos en nuevas guerras. Entonces, es más bien una apuesta de afinidad política, y entonces vemos cómo si bien la campaña norteamericana cursa por otros intereses económicos, la inflación, etcétera, a nivel de la superestructura política, el conflicto en Israel tiene una centralidad muy, muy importante, ¿no? Entonces, estamos viendo ahora, por ejemplo, que
Netanyahu logró un nuevo éxito táctico-militar con la eliminación de Sinwar, que es el dirigente que había quedado, el último gran dirigente de jerarquía y tradición que quedaba en la Franja de Gaza, que lo acaba de eliminar en un ataque. Si vemos, por ejemplo, tanto el gobierno norteamericano como el israelí festejaron, ¿no? Ahora Estados Unidos intenta que eso sirva como una ventana de oportunidad para poner fin a la guerra de Gaza, es decir, ver si está debilitado Hamas a tal punto de que acepte, por ejemplo, liberar a los rehenes en una negociación donde se le garantice quizás algunos salvoconductos o algo, pero que ponga fin a la guerra de Gaza. Y si lo escuchamos a Netanyahu en su conferencia de prensa, dijo que de ninguna manera, que era un éxito, pero de ninguna manera te ponía fin a la guerra, ¿no? Y eso tiene que ver también con la situación más profunda que estos éxitos tácticos que estamos viendo, ¿no? Y la eliminación la decapitación de las cúpulas de organizaciones de la resistencia, ya sea palestina o más en general, no resuelven el problema estratégico de Israel, ni dan por terminada, ni le dan la victoria en la guerra, ¿no? Porque Israel tiene que sostener una situación colonial que es lo que recrea las condiciones tanto de las tendencias de guerras regionales como la propia resistencia de los que sufren su opresión. Para comprender a fondo esto de lo que nos hablaba Claudia, queríamos mirar un poco más históricamente. Para eso vamos a traer un video de Ilan Pappé. Él es un historiador israelí de origen judío y profesor de historia en Reino Unido. Tiene escritos varios libros cuestionando los mitos que los sionistas difunden sobre el Estado de Israel y señala que se trata de un Estado basado en el colonialismo y en la limpieza étnica. Vamos a escucharlo. Now, from there on, of course, I was already looking at a wider perspective of the history of Palestine. And that's when I encountered, this was not my term, but I encountered those Palestinian historians who worked for many years before me and during the time of my work, and were looking at Zionism as a whole, not just in what happened in 48, but in Zionism as a whole, as a settler colonial movement. And when you accept the paradigm of settler colonial movement, that namely the Zionists were European settlers who came to take someone else's homeland. And as like many other settlers, they were refugees, but that doesn't prevent them to make other people refugees. You understand that this is not a one-off event, that until there is a complete displacement of the indigenous people, the displacement, namely the ethnic cleansing, continues. And that's where the term, the Arabic term, al-Nakba al-Mustamira, the ongoing Nakba, the ongoing catastrophe, and the academic paradigm of settler colonialism as being a structure in history. Namely, it's not one event, it's something that continues all the time, as long as the ideology behind it is the ideology of displacement of the native people and replacing them with settlers. Del video que vimos, lo más interesante creo es destacar esa definición de colonialismo de colonos que hace Ilan Pappé. Es muy importante porque explica justamente que el proceso de limpieza étnica no termina hasta que no se desplaza totalmente o se extermina directamente a la población colonizada. Y esto es así porque los pueblos colonizados resisten y se niegan a abandonar sus casas y sus tierras. Esta semana pude entrevistar a un historiador palestino, Rashid Khalidi, autor de un libro que se llama justamente Palestina, 100 años de colonialismo y resistencia. Y él explica ahí que el sionismo es un régimen colonial que siempre, desde el comienzo, contó con el apoyo del imperialismo. A la salida de la Primera Guerra Mundial y en los años 30, fueron los británicos los que aplastaron de forma sangrienta una gran revuelta árabe y palestina. Y después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras instrumentalizaron toda la barbarie del holocausto nazi para darle una salida ultra reaccionaria a esa llamada cuestión judía, ¿no? Sí, claro. No nos olvidemos que la fundación del Estado de Israel en 1948
contó con el apoyo de Estados Unidos, del Reino Unido, Francia y también con el apoyo de la burocracia estalinista que traicionó una vez más la causa de los pueblos oprimidos del mundo. Sí, es así y bueno, desde entonces Israel desató sucesivas guerras en la región, ¿no? Como la de 1967 Claro. o la invasión del Líbano en 1982. Y recordemos que en esa invasión logró expulsar a la OLP del Líbano, pero eso dio lugar a la formación de Hezbollah y después a la primera intifada, 5 años después. Después vinieron los acuerdos de Oslo en el 95, acuerdos auspiciados por Estados Unidos que algunos intelectuales palestinos llegaron a definir como el Versalles palestino, es decir, una rendición de la dirección palestina que abandonaba el reclamo histórico de una Palestina libre desde el río hasta el mar. La segunda intifada va a surgir en el año 2000 como expresión justamente de la frustración de toda una generación con esa promesa del Estado palestino que nunca llegó a ser tal. La realidad es que hasta ahora lo que había era un estado de apartheid para los palestinos, con una cárcel a cielo abierto directamente en Gaza, con avances permanentes de los colonos y del ejército contra los palestinos en Cisjordania, y una situación de desigualdad estructural para los árabes israelíes que no tienen los mismos derechos que los judíos dentro de Israel. Y además está la situación de millones de palestinos refugiados en otros países. Esa es la realidad con la que llegamos al día de hoy. Claro, y ahora justamente lo que quiere hacer el Estado de Israel es romper ese status quo del apartheid en forma reaccionaria, ¿no? Y ahora es claro que estamos frente a muchas victorias tácticas de Israel, pero que no necesariamente llevan a un éxito estratégico. Bueno, un militar prusiano clásico de la teoría militar, Karl Clausewitz, decía que la estrategia era la que tenía que establecer una especie de puente entre los resultados tácticos y los objetivos de la guerra, ¿no? Pero la pregunta es ¿en qué consisten estos objetivos de la guerra para Netanyahu y las élites israelíes? ¿No? Para nosotros claramente son objetivos imperialistas, pero para no responderlos nosotros queríamos traer a uno de los teóricos de las relaciones internacionales del mainstream imperialista más renombrado de la actualidad, que se llama John Mearsheimer, que hace un par de semanas dio una conferencia que generó bastante revuelo con el título ¿Por qué Israel está en serios problemas? Pero bueno, escuchémoslo. And my basic argument is that Israel is the big loser. Israel is in really serious trouble today, and there's little hope of getting away from that moving forward. Second, that the Americans are also losers, although they do not lose as big as Israel does. Very important to understand that Israel today is what I would call Greater Israel. Israel controls everything between the river and the sea. What's very important to understand is that inside Greater Israel, there are roughly 7.3 million Palestinians and roughly 7.3 million Israeli Jews. There is rough equality between the two sides. So the question is, how does Israel think about dealing with Greater Israel, where you have rough equality between these two populations? And there are basically four options. One is you have a democratic Greater Israel. That's not going to happen because it would no longer be a Jewish state. So again, the four options are, number one, democratic Greater Israel. Number two, two-state solution. Those two are off the table. Number three, apartheid, which is basically what you have now. And number four is ethnic cleansing, where you get rid of the Palestinians. Now, what we want to ask ourselves is what exactly are Israel's goals here? This is very important to understand what Israel is trying to do. And what the Israelis obviously want to do is get those hostages back. So there's sort of two principal goals here. Defeat Hamas decisively and get back the hostages. What's not discussed in the Western media is the real goal. And the real goal is to ethnically cleanse Gaza.
And the reason they want to ethnically cleanse Gaza is because, number one, that's the way you get out of apartheid. Bueno, estas conferencias donde se discute crudamente la política imperialista son muy interesantes porque dejan de lado todos los eufemismos, las mentiras que circulan en los medios de comunicación. Sí, totalmente. Y podemos ver, por ejemplo, acá, ¿no? Y acá como Mearsheimer lo dice claramente que el objetivo de Netanyahu es la limpieza étnica. Es decir, terminar con el apartheid bajo el que vivió el pueblo palestino, borrándolo de la Franja de Gaza. Para Mearsheimer, el gran perdedor es Israel, porque los palestinos siguen ahí a pesar del genocidio, a pesar de las condiciones invivibles a las que están sometidos. El ejército israelí asentó sus tropas en Gaza, pero no tiene una salida política para esto. Y la estrategia de Netanyahu es tener dominada la escalada, digamos, ¿no? Es decir, si me atacan, entonces ataco más fuerte. Pero tampoco está logrando imponer su orden con esa lógica. No, de hecho, los frentes más bien se siguen multiplicando, ¿no? Y al mismo tiempo Israel tiene un grado de desprestigio a nivel internacional como nunca antes. Al colmo, sí, digamos que una institución imperialista como la Corte Penal Internacional ya habla de genocidio. Así es. Y en este marco, el imperialismo norteamericano aparece como el otro gran perdedor de la guerra para analistas como Mearsheimer. Estados Unidos había avanzado con Trump en una política de normalización de las relaciones entre los estados árabes y el Estado de Israel, con los acuerdos de Abraham, como para aislar a Irán y concentrarse en su disputa con China, ¿no? Todo eso voló por los aires y ahora el imperialismo norteamericano, que es el principal soporte del ejército israelí, está siendo arrastrado por Netanyahu a una guerra con Irán, ¿no? Desde ya que cumplan sus objetivos o no, las fuerzas imperialistas no se van a rendir, esto no hay duda. Y solamente movimientos revolucionarios y antiimperialistas suficientemente fuertes pueden frenarlas, ¿no? Esta es la cuestión. Sí, totalmente. Esa sería la cuestión clave, ¿no? Y por eso es que es tan importante lo que hablábamos al principio, el surgimiento de un movimiento en solidaridad con Palestina que es muy extenso y muy profundo. Que está en muchos países, pero especialmente en la juventud, en Estados Unidos, en Europa, bueno, también en algunos países de América Latina ha sido importante. Nuestro compañero Mati Medina preparó un informe especial sobre el tema y lo vemos. La solidaridad con el pueblo palestino se extendió a lo largo y ancho del planeta, con movilizaciones de más de 1 millón de personas en Londres, más de 400.000 en las puertas de la Casa Blanca, en Washington D.C., en Nueva York otras decenas de miles, y en países como Yemen, Bahrein, Líbano o Indonesia más de 500.000 personas. Mencionamos solo algunas para ilustrar el inicio de este enorme movimiento. Los trabajadores entraron en escena, como los portuarios de Barcelona, quienes votaron en asamblea para paralizar los envíos de armamentos a Israel, lo que también hicieron los trabajadores de California y de Bélgica. Las expresiones de solidaridad también llegaron a la alfombra roja, como ocurrió en los Oscars, en la Met Gala y en Eurovisión, entre otros eventos deportivos y culturales. Pero sin duda, la juventud universitaria se destacó en la escena internacional. El campus de Columbia fue ocupado para exigir la ruptura de los negociados de esta universidad con Israel mientras denunciaban abiertamente el genocidio. Esta acción, que recordó al movimiento antiguerra de Vietnam en la década del 60, generó un gran problema para el presidente Biden, a quien apodaron Genocida Joe, por apoyar y financiar a Israel y encarcelar a miles de manifestantes. Durante los acampes que se extendieron por las universidades de Estados Unidos, los estudiantes debieron enfrentar tanto la represión policial como una fuerte campaña mediática en su contra. Su extensión en las universidades europeas también es para destacar. Hubo acampes, asambleas y acciones solidarias en Francia, Alemania, Italia, Estado español, Reino Unido, Portugal y la lista sigue, incluyendo decenas de ciudades en cada país. En Latinoamérica también se sumaron al movimiento estudiantes de México, Brasil, Bolivia, Argentina y Chile, destacándose este último, donde los estudiantes realizaron un acampe de 2 meses en la Universidad de Chile exigiendo la ruptura de relaciones con Israel.
Y en la Universidad de Santiago lo lograron. Esta institución rompió los negociados con las empresas israelíes. Todas estas movilizaciones y acciones de la juventud nos hablan de una generación que no está dispuesta a tolerar que sus estados y gobiernos financien a Israel. Y dijeron claramente, no seremos cómplices de un genocidio. Muy bueno el video de Mati Medina, Sí. Y creo que lo que queda claro es que hay una nueva generación, ¿no?, que se está politizando y que está transformando sus ideas bien por izquierda alrededor de la causa palestina. Hace unos días tuve una charla acá en la Universidad Complutense de Madrid con estudiantes que son parte de uno de los varios comités estudiantiles por Palestina que hay, ¿no? Y les decía que en un sentido Palestina parece ser como el Vietnam de nuestro tiempo, ¿no? El Vietnam de esta nueva generación. Porque, bueno, es el impacto de un genocidio imperialista que ahora está transmitido en directo 24 horas por redes sociales. Sí, es muy interesante el proceso en el Estado español y uno de los lugares donde más se vienen desarrollando estas movilizaciones también es el Reino Unido, donde recientemente tuvimos una marcha en Londres de más de 300.000 personas. Sin duda es uno de los movimientos más novedosos y potentes que se viene dando a nivel internacional. Bueno, nuestros compañeros y compañeras de la fracción trotskista por la Cuarta Internacional vienen siendo parte activa de estos movimientos en diferentes países, ¿no? En Francia, además de lo que contabas vos del Estado español, en Francia con Revolución Permanente, en el movimiento que se dio en los campus de buena parte de las universidades de élite del sistema educativo francés, así como en las movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino que desafiaron la política represiva de Macron, también nuestros compañeros y compañeras de Alemania interviniendo en el campamento de la Universidad de Múnich y en la Universidad Libre de Berlín, y también movilizaciones hubo importantes ahí. Nuestros compañeros del PTR también que estuvieron en el campamento en la Universidad de Chile, claro, que fue uno de los más importantes que se dio acá en Sudamérica, bueno, y en los diferentes países donde interviene la FT también, ¿no? Otro de los centros de este movimiento justamente es Estados Unidos, donde los compañeros y las compañeras de Left Boys vienen siendo parte del movimiento de los acampes en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, también en la Universidad de Columbia, y bueno, y ahora para que nos cuente sobre el movimiento allá, estamos en comunicación con Jimena Vergara, que es editora del diario Left Voice y que es parte también el Left Voice de la red internacional de diarios de la Izquierda Diario. Así que bueno, hola Jimena, ¿cómo estás? Hola Matías, soy Josefina, aquí conectándome desde la Biblioteca Pública de Nueva York en Manhattan, muy contenta de estar con ustedes. Hola Jimena, bueno, muchas gracias por esta entrevista y queríamos que nos cuentes un poco más sobre lo más destacado, ¿no?, de este movimiento en solidaridad con Palestina. Algunos dicen que es lo más avanzado desde el movimiento contra la guerra de Vietnam. Sí, efectivamente, el movimiento inició prácticamente 2 días después de los ataques de Hamas a Israel el 7 de octubre pasado. Un estudio de Harvard Crimson, por ejemplo, calcula que ha habido por lo menos 3.500 movilizaciones, 2 por día desde que inició la ofensiva genocida de Israel. Es un movimiento que ha calado muy profundamente, sobre todo en la juventud, en Estados Unidos, una juventud que además viene de la experiencia del Black Lives Matter y de la pandemia, radicalizada políticamente, que se unificó, digamos, en la causa contra el genocidio en Gaza, que ha despertado un ánimo profundamente antiimperialista que hace mucho tiempo no habíamos visto en la juventud en general, pero además en el movimiento estudiantil, que es quizá lo más novedoso de este movimiento pro-Palestina en Estados Unidos, que conmovió por lo menos, dice este informe de Harvard Crimson, de que por lo menos hubo actividad pro-Palestina en por lo menos 500 escuelas en todo el país, y en 130 escuelas se registraron estos acampes, ¿no?, que vimos a principio de este año, donde los estudiantes tomaron las instalaciones universitarias
para construir lo que ellos llamaron campamentos por Gaza en solidaridad con las masas palestinas y contra el genocidio. Entonces, se hace mucho la comparación con Vietnam porque hace mucho no veíamos este sentimiento antiimperialista, ¿no? Este odio profundo que la juventud tiene contra un gobierno bipartisano, ¿no? Porque en este caso la política de apoyo incondicional a Israel es bipartisana, un apoyo a una ofensiva colonial sin proporciones en la época reciente, con Israel tratando de anexarse Cisjordania, ¿no? Y realizando una ofensiva genocida contra las masas de Gaza. Esto ha generado un profundo odio en la juventud estadounidense que identifica que su gobierno, que los dos partidos son responsables de las guerras imperialistas y de la opresión de otros pueblos en lo que se llama el sur global, digamos, ¿no? Entonces, y en el movimiento estudiantil, esto ha revivido tradiciones que vienen de los 60s y los 70s, cuando los estudiantes protestaron contra la guerra de Vietnam, identificando, ¿no? Justamente que su gobierno es un gobierno imperialista, que mata a mansalva a nuestros hermanos en otras latitudes del mundo, y unificándose, solidarizándose, poniéndose del lado, en muchos casos, de las masas del pueblo vietnamita que heroicamente enfrentó a Estados Unidos y derrotó a Estados Unidos en la guerra contra Vietnam. En este caso, vemos este sentimiento, ¿no? Profundo en sectores, cabe decir, por ejemplo, acomodados de las clases medias, gente joven de las clases medias, en la juventud antisionista judía, muy importante porque la diáspora judía acá es importantísima. En Estados Unidos la población judía es más grande que en Tel Aviv, por ejemplo, donde ha surgido una juventud, una ruptura generacional que se viene acumulando desde hace un tiempo, de judíos que han roto con la política del sionismo, ¿no? Y que están en solidaridad con Gaza, reconociendo que es un genocidio y que el Estado de Israel tiene una política de apartheid en Israel y de ocupación en territorios palestinos. Entonces, es un movimiento muy, muy profundo. Quizá lo más novedoso también es que el movimiento obrero norteamericano, que históricamente había estado ligado profundamente a la política exterior y doméstica del Partido Demócrata, es decir, el movimiento obrero norteamericano, que era tradicionalmente sionista, también se ha habido sacudido por la energía de esta juventud. En junio pasado, 7 grandes sindicatos emitieron una carta a Joe Biden, el presidente Joe Biden, exigiendo que Estados Unidos deje de mandar armas a Israel. Hay decenas y decenas de declaraciones exigiendo cese al fuego de los sindicatos, muchas de ellas impulsadas por la base de los sindicatos, que le imponen a sus direcciones pronunciarse contra el cese al fuego, y acciones obreras pequeñas pero importantes en solidaridad con Palestina, de los trabajadores de Google, por ejemplo. Y reciente esto en un contexto de mucha actividad obrera, de sectores tradicionales de la clase obrera que están luchando por demandas de pan y mantequilla, es decir, demandas económicas, como la huelga de los portuarios que acaba de levantarse hace apenas unos días, que estaban exigiendo aumentos salariales, etcétera, etcétera, y la huelga de Boeing, que, como saben, es una armadora muy importante que produce armas para Estados Unidos, para el genocidio, y donde lo que vimos es, si bien las direcciones sindicales estaban en contra de vincular la huelga de Boeing y de los portuarios con el genocidio, miles de activistas, o al menos cientos de activistas de Labor Notes, ¿no? que es la organización que expresa este nuevo fenómeno juvenil, fueron a las puertas de las fábricas, fueron a los piquetes, a confraternizar con los trabajadores y a plantearles que sería muy importante que los obreros pararan, no solo por mejores salarios, contra la inflación, etcétera, sino también para parar la maquinaria de guerra que se produce en Estados Unidos para mandar armas para el genocidio. Y los trabajadores, si bien que son sectores muy tradicionales, muy conservadores, muchos de ellos incluso con simpatías hacia el trumpismo, estaban abiertos a escuchar a estos jóvenes, a esta nueva generación de sindicalistas que están cambiando, ¿no?, la forma del movimiento obrero norteamericano. Muy completo el panorama que hiciste, Jimé. Se acercan ahora las elecciones presidenciales el 5 de noviembre. Bueno, las encuestas vienen mostrando un escenario muy parejo entre Donald Trump y Kamala Harris.
donde van a ser claves los resultados en los llamados swing states, como Michigan, donde los votantes árabes pueden ser decisivos. ¿Cómo analizás el impacto que puede tener el movimiento en solidaridad con Palestina en las elecciones? Sí, es muy buena pregunta. Bueno, ya la situación en Medio Oriente está impactando directamente la elección, ¿no? Los dos candidatos en contienda, Donald Trump por el Partido Republicano y Kamala Harris por el Partido Demócrata, ambos comparten estratégicamente esta noción de que la alianza con Israel es incondicional. Ambos están apoyando desde hace un año abiertamente el genocidio. La verdad que en el debate presidencial anterior era casi una competencia para ver quién es más sionista y más brutal en la ofensiva contra las masas palestinas y ahora las masas libanesas y de la región. Entonces hay un gran acuerdo estratégico, pero al mismo tiempo, efectivamente, el movimiento pro-Palestina, que si bien quizá es reducido en la calle porque es la juventud la que se moviliza, tiene un pie en las masas por la vía de que el 60% de la población en Estados Unidos, según algunas encuestas, está por un cese al fuego y está en contra de la ofensiva de Israel, mientras solo un 30%, entre 28 y 30% en las encuestas de la población estadounidense apoya lo que está haciendo Israel y el apoyo que le está dando Estados Unidos. Y esto es un 30%, es históricamente bajo para el nivel de apoyo que ha tenido siempre el Estado de Israel y el sionismo en Estados Unidos, producto del peso del lobby sionista, ¿no? De las grandes corporaciones que apoyan al Estado de Israel y de esta alianza estratégica que sostiene el régimen. Entonces, el movimiento pro-Palestina de algún modo inyectó, le dio voz a todo este sector que permanece pasivo, pero que en diciembre pasado se expresó electoralmente en las elecciones intermedias, en las elecciones locales del año pasado, con la campaña Uncommitted, que llamaba a los votantes demócratas a votar demócrata, pero sin respaldar a Joe Biden. Joe Biden se ha hecho popular acá entre el movimiento, como lo llaman Genocide Joe, y va a pasar a la historia como el presidente del genocidio. Entonces esta campaña era un sector del Partido Demócrata llamando a los votantes demócratas a votar demócrata, pero en un voto, pero no votar por Joe Biden en una forma crítica, ¿no? Para rebelarse contra la política genocida de Joe Biden. Dicen los cálculos que la campaña Uncommitted juntó por lo menos 500,000 de votos. ¿Está bien? Entonces, pero son cálculos conservadores. Entonces, todo esto, desde luego, ¿no? Que impacta en la elección y como tú decías, Mati, hay también se da en el contexto de que muchos estados tienen una amplia población árabe, palestina y árabe en general, árabe secular o árabe musulmana, y son sectores que profundamente, ¿no? Están viendo, ¿no? Con desazón, con mucha preocupación la ofensiva genocida en Palestina. Y en estados como Michigan, que es el estado norteamericano, como decías, con más peso de la población árabe, la elección está muy reñida, ¿no? No solo por el tema del genocidio, pero donde el voto árabe puede tener un peso en un estado que, como decías, es un swing state. Son los estados que, por el peso que tienen el colegio electoral, definen la elección y por la cantidad de delegados electorales que tienen, que son Michigan, Wisconsin, etcétera, Pensilvania, y que están muy reñidos. Es una elección muy reñida. Entonces, definitivamente el movimiento pro-Palestina está sacudiendo la elección en ese sentido y está develando de algún modo, ha develado el hecho. Nunca, digamos, en la historia reciente hubo una política exterior, ¿no? Con un carácter profundamente reaccionario y genocida contra las masas palestinas, donde el bipartisanismo apareciera con tanta fuerza, porque hay un gran acuerdo estratégico. Realmente está buenísimo todo lo que nos contás y nos quedamos con ganas de seguir conversando, pero bueno, lo vamos a hacer muy pronto porque ya el próximo programa vamos a estar analizando las elecciones norteamericanas. Así que bueno, por esta vez te despedimos y hasta la próxima. Sí, muchas gracias, Josefina y Matías, y vamos hablando en esta muy apasionante situación en Estados Unidos y en el mundo. Bueno, ya para ir terminando el programa y a modo de reflexión final,
quería retomar algo de esto que decía Jimena, ¿no? Y es que se están abriendo nuevos debates políticos, ideológicos en el movimiento de solidaridad por Palestina. Hace un tiempito entrevisté a Kevin Anderson, que es profesor de la Universidad de California, y él me contaba esto justamente, ¿no? El nivel de politización que hay, que surgieron grupos de estudio, por ejemplo, de marxismo entre los estudiantes, que hay mucha avidez por las ideas. Y también empieza a haber muchos debates sobre cuáles son los métodos de lucha y cuáles son los objetivos de fondo, ¿no? Es decir, cómo conseguir eso de una Palestina libre del río hasta el mar, que es lo que se canta en las manifestaciones. Entonces quería aportar algunas ideas para este debate, empezando por cuáles han sido las principales posiciones sobre la cuestión de la autodeterminación de Palestina. Y podríamos decir que por lo menos hay 4 grandes posiciones. En primer lugar, la idea de 2 estados, ¿no? Ya dijimos que esa política se institucionalizó cuando fueron los acuerdos de Oslo del 93, pero resultó un fracaso total, ¿no? No solo porque no resolvió la cuestión palestina y porque no se avanzó hacia un Estado palestino, sino que la situación de los palestinos empeoró mucho más desde entonces. Yo ya mencioné antes al intelectual Rashid Khalidi, que decía que los acuerdos de Oslo fueron, la verdad, una legitimación de la ocupación, y la autoridad palestina pasó a jugar el papel directamente de policía al servicio de Israel. Bueno, actualmente esta es la política que siguen defendiendo, aunque sea discursivamente, desde el establishment imperialista o incluso sectores reformistas, ¿no? Pero la ofensiva brutal de Israel deja claro que no tiene ningún sustento en la realidad. Si vamos a otra posición, ¿no? Nos encontramos con la estrategia de las organizaciones como Hamas o como Hezbollah, que tienen como objetivo la instauración de un Estado teocrático. Y para eso se apoyan en acuerdos con las burguesías árabes o con Irán, ¿no? Y hay que decir claramente que estas organizaciones son contrarias a desarrollar cualquier tipo de autoorganización de la clase trabajadora o del pueblo palestino. Por eso, desde nuestro punto de vista, no puede venir de estas estrategias una perspectiva emancipadora. Y para terminar, digamos, hay otra propuesta, que es la idea de retomar la creación de un Estado único, democrático, laico, algunos dicen desionizado, ¿no? Intelectuales como Papé, que escuchábamos antes, y otros vienen planteando esta idea. Pero bueno, la verdad es que no es realista pensar que se puede lograr esto, es decir, un Estado democrático, laico, autodeterminado, sin derrotar al Estado colonial y al imperialismo en la región. Y para lograr eso, la única forma sería que se desarrolle una lucha común de los pueblos oprimidos, de la clase obrera de todo Medio Oriente, junto con el movimiento que se está dando en los países occidentales contra los propios países imperialistas, ¿no? Y esta tendría que ser una lucha independiente de los distintos sectores burgueses, de las burguesías árabes, por ejemplo, que ya vimos que nunca jugaron a favor del pueblo palestino. Bueno, desde la red de Izquierda Diario venimos planteando esto, y por eso decimos que la única forma de conseguir una Palestina realmente libre, donde puedan convivir todos aquellos que quieran, independientemente de su origen étnico o religioso, es luchando por una Palestina obrera y socialista, ¿no? Esta es la posición que defendemos en Europa, en varios países, en Estados Unidos, en América Latina, mientras participamos con toda la fuerza en el movimiento para que se desarrolle lo más activamente posible, para que se desarrolle desde abajo la autoorganización, la unidad obrero-estudiantil, ¿no? Bueno, y lo último que quería señalar antes de darte paso, Mati, es que la situación en Medio Oriente lo que está mostrando es que estamos en un momento realmente histórico de grandes conmociones, ¿no? El capitalismo, podemos decir, que está exponiendo su cara más cruel y toda su brutalidad, y eso plantea, digamos, cierta urgencia, ¿no?, para el momento actual. Y bueno, en relación con esto, me gustaría escuchar también tus conclusiones. Bueno, antes que nada, quería recomendar, en relación a estos debates que planteabas, tu artículo, que se llama La autodeterminación del pueblo palestino y la lucha por el socialismo, que pueden encontrar en Ideas de Izquierda, así que lo recomiendo. Gracias por la recomendación. No, por favor, faltaba más.
siguiendo con las conclusiones, me parecía importante ubicar todo lo que fuimos charlando sobre Medio Oriente en el marco de la situación internacional más de conjunto. En un número reciente de la revista New Left Review, que es una de las revistas más importantes de debate teórico marxista a nivel internacional, Perry Anderson analizaba el libro Los sonámbulos del historiador australiano Christopher Clark, donde entre otras cosas comparaba la situación actual con la que existía antes de la Primera Guerra Mundial. La comparación obviamente es inquietante, pero vale la pena tomarla, por eso, pero vale la pena tomarla en cuenta seriamente. Anderson recordaba que previo a la Primera Guerra Mundial, todo el belicismo que aparecía vedado en el centro del sistema se exportó a la región de los Balcanes. De hecho, hubo dos guerras importantes en los Balcanes entre 1912 y 1913, y que toda esa violencia que se exportaba a los Balcanes después rebotó al centro del sistema con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Podríamos decir que Medio Oriente viene ocupando un lugar similar al que ocuparon los Balcanes previo a 1914, es decir, fue y es el destino privilegiado de la exportación de un belicismo que está vedado en el centro del sistema mundial, ¿no? Irak en los 90, también en 2003 junto con la invasión a Afganistán, la guerra en el Líbano en el 2006, toda la serie de intervenciones que se dieron después de la primavera árabe en Siria, en Libia, bueno, además de los ataques sistemáticos al pueblo palestino, ¿no? El hecho de que hoy el Estado de Israel esté llevando adelante un genocidio a cielo abierto, liquidando los últimos vestigios de la hegemonía que podía quedarle al imperialismo norteamericano, es un índice claro de la profundidad de la crisis que tiene hoy la hegemonía norteamericana, ¿no? El desarrollo regional de la guerra, con el involucramiento directo de Irán, que es aliado de Rusia y China, le podría dar al conflicto en Medio Oriente una proyección global de consecuencias impredecibles, ¿no? Nos plantearía, de hecho, un escenario que en el siglo XXI todavía no vimos nunca. Entonces, todo este belicismo que fue exportado a Medio Oriente, así como en el siglo XX sucedió con los Balcanes, tarde o temprano va a rebotar en el centro del sistema. Esto es parte integral de las tendencias a una guerra internacional a gran escala que están inscriptas en las múltiples crisis que atraviesa hoy el capitalismo y a su vez en la propia decadencia de la hegemonía norteamericana, ¿no? Sí, y te interrumpo, Mati, un momento antes de que sigas, porque sí, está buenísimo todo lo que estás comentando, y como veníamos con recomendaciones, ¿no? Para mí estaría muy bueno recomendar el artículo que escribiste con Emilio Albamonte, justamente tomando, ¿no? Ese contrapunto que hace Perry, un contrapunto con el libro de Clark y la lectura que hace Perry Anderson sobre ese libro, la cuestión de la guerra, la revolución. Después lo podemos dejar entre las lecturas recomendadas porque vale la pena. Buenísimo, gracias, José. Sí, y no es solamente Medio Oriente, ¿no? Es también la guerra en Ucrania, que en la periferia de Europa, que no abordamos hoy, pero que vamos a retomar en próximos programas. Un conflicto que plantea la vuelta de la guerra interestatal con grandes potencias involucradas en los dos bandos, con Rusia aliada de China por un lado y Ucrania impulsada por la OTAN por el otro, ¿no? Que es un conflicto que ya lleva más de 2 años y que no tiene salida a la vista y que por lo tanto plantea un creciente riesgo de escalada a medida que se prolonga, obviamente. Va para, ¿no? 3 ya, ahora, ¿no? Bien, casi. Claro, va para 3. Ahora bien, detrás de Ucrania y Medio Oriente tenemos la disputa principal que hace a los intereses estratégicos del imperialismo norteamericano, que es el conflicto con China, que por ahora se expresa en términos de guerra comercial
que en realidad es una disputa por el dominio de los mercados y el desarrollo de la alta tecnología, pero que está cruzado cada vez más por tensiones militares. Sin ir más lejos, esta semana China volvió a realizar ejercicios militares alrededor de Taiwán. Sí. Entonces, estamos frente a una nueva situación internacional, una situación donde se reactualizan las tendencias más generales a las crisis, a las guerras a gran escala, también a las revoluciones, aunque hasta ahora estas se hayan expresado como revueltas que se dieron durante la última década en muchos países, pero bueno, sin una visión que parta de estas coordenadas es imposible dar cuenta digamos, de la realidad actual, ¿no? Sabemos que el militarismo y las guerras son hijos directos del capitalismo y del imperialismo, pero también sabemos que la revolución es justamente ese freno de emergencia que puede cortar el curso hacia nuevas catástrofes. Por eso, hoy por hoy, digamos, recrear el proyecto socialista y transformarlo en una fuerza material son dos cuestiones que están cada vez más entrelazadas, cada vez más de la mano van. Bueno, en este mundo cada vez más convulsivo, esperamos que este programa pueda servir para desarrollar algunos de estos debates y reflexiones, ¿no? Sí, eso esperamos, y bueno, para todos los que se hayan quedado con ganas de profundizar en alguno de estos temas, vamos a dejar en la descripción los links de los artículos que fuimos comentando y algunos otros que les puedan interesar. Y con esto terminamos, así que nada, ya saben que le tienen que dar like, comentar, compartir y suscribirse también al canal de La Izquierda Diario Más. Y bueno, nos veremos en el próximo programa, ¿no? Nos vemos la próxima. Bueno, y yo antes de terminar quería nombrar a toda la gente que hizo posible que podamos hacer este programa, así que me anoté para no olvidarme de nadie, que bueno, Mati Medina, Guille Stola, Dolo Contreras, Ceci Pavic, Mica Medina, Ana Méndez, Raúl Cámara, Nadine Trujillo, Mirta Pacheco, Juan Manuel Gallardo y Tomás Potenzoni, así que bueno, a todos ellos les agradecemos y bueno, esperamos que les haya gustado el programa y nos vemos la próxima. Nos vemos.